Hola, hola chicos, muy buenas tardes. Dios los bendiga nuevamente. Una vez más, un miércoles más de clase, tu clase de discipulado. Wow, ya la número 5, ya vamos a la mitad de nuestras clases, así es que Dios me los bendiga. Gloria a Dios por su vida, que se da la oportunidad de poder seguir aprendiendo cada día de lo que Dios tiene para su vida. Así es que bueno, nuestra lección es nuestra lección número 5. Muchas felicidades, chicos, de verdad, muchas felicidades. Y nuestra lección se llama intercesión sacerdotal. Así es que ahí, si tú tienes un cuadernito, quieres anotar los pasajes a los cuales vamos a estar viendo, hazlo. Y mira, vamos a empezar nuestra clase y estoy bien agradecida con Dios por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más. Así es que Dios me los bendiga. Y como les mencionaba, nuestra clase se llama intercesión sacerdotal. Mire, el nombre o título de sacerdote simplemente quiere decir intercesor. El sacerdote intercede entre otras personas o persona y Dios. Así es que esta lección va a estar bien interesante y vamos a entender qué es la intercesión sacerdotal. Cualquier pregunta, duda, no dude en ponernos un mensajito a cualquier pregunta que usted tenga. Y vamos a leer en la palabra de Dios y esto está en Éxodo 19:6. Mire lo que dice la palabra en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También el sacerdote de la palabra de Dios en Isaías, mire lo que dice en Isaías también. Y vosotros seis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En el Nuevo Testamento de la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, mire lo que dice, 2:5. Vosotros también como piedras vivas sé edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí nos habla, ¿verdad? Que es un sacerdote. Así es que ahí apunte los pasajes de la Biblia para que vaya y los pueda leer con un poquito más de calma y pueda reflexionar en ellos y pueda entender cómo Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Él. Mire, el último libro de la Biblia en Apocalipsis también dice esto, 1-6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, mire, la función más poderosa de un creyente en relación a otro es la oración de intercesión como sacerdotes de Dios, ¿verdad? Nosotros somos esos sacerdotes que Dios ha llamado intercesores en la palabra y nosotros somos los que vamos a interceder por una o varias personas más, ¿verdad? Muchas veces, no sé si he escuchado a alguien que viene y le dice, sí puedes orar por mí, oyes, o sí puedes orar por mi esposo, por mis hijos, por mi familia. A eso se refiere la palabra, que nosotros somos intercedores por una o varias personas más delante de Dios. Mire, intercesión se define de la siguiente manera: la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios a favor de alguien más. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué significa intercesor? La acción de presentar sus súplicas o peticiones a Dios a favor de alguien más. La oración del intercesor será legítima cuando hay las siguientes dos cosas las siguientes dos cosas en quien intercede. Mire, vamos a mirar el número 1, que tenga la firme convicción de que Dios puede obrar
salvando o obedeciendo las personas necesitadas. Número 2, que tenga un legítimo interés por el bienestar por los que está orando. Esos puntos, esos 2 puntos, nosotros como intercesores son los que debemos de tener. Recuerde que nosotros sientamos la necesidad, que amemos también, como cuando nosotros oramos por nuestras peticiones y que pedimos por nosotros, de igual manera nosotros debemos de pedir por aquellas personas que nos piden que oremos por ellas, que intercedamos por ellas. Nosotros así debemos tener ese amor con esa misma gana que usted ora por sus necesidades, por sus peticiones. De igual manera, pedirle a Dios cuando usted es un intercesor, de igual manera, pedirle a Dios por lo de aquellas necesidades de las personas que a usted le han pedido oración. Mire, para que la intercesión sea poderosa, las siguientes 5 características deben de haber en el sacerdote intercesor. Según en Hebreos, esto es lo que nos enseña. Así es que ponga mucha atención para que usted sepa lo que nosotros como intercesores debemos de tener. Número 1, el creyente sacerdote debe de tener un espíritu compasivo y misericordioso. Así es que usted y yo, si somos intercesores, debemos de tener un espíritu compasivo y misericordioso por aquellas personas que vienen a usted y le piden que ore por sus necesidades. Y esto lo podemos ver en el versículo 2, como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas. Perdón, le voy a volver a repetir. Como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Esto es lo que nos enseña en Hebreo, que nosotros debemos de tener compasión, ¿verdad? De aquellos que están perdidos, de aquellos que no conocen cómo acercarse a Dios y poderles ayudar y decirles, yo voy a orar por ti, yo te voy a enseñar a orar para que ellos puedan llegar al caminar con Cristo y ellos puedan mirar que la oración tiene poder. El número 2, mire, de la misma manera que pide por él mismo, pide por los demás. Lo que le comentaba hace un momento. De la misma manera que pide por él, de la misma manera que yo pido por mí, Lilia, así como usted pide por usted, de la misma manera tiene que pedir por los demás. Y esto lo vemos en el versículo 3 de Hebreos. Mire lo que dice. A causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Así, cuando usted le falla a Dios, usted le dice, Señor, perdóname porque he cometido errores delante de ti, Señor, perdóname por todo aquello que hago que no es conforme a tu voluntad. De la misma manera, nosotros vamos a pedir por aquellos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, porque no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a orar y tiene que tener un intercesor. Mire, el número 3, no se hace el mismo sacerdote, sino es Dios quien lo llama a hacerlo. Nosotros no nos hacemos por nosotros mismos sacerdotes, sino Dios nos llama a eso, a interceder por las otras personas. Es por la gracia de Dios que Él nos llama y su misericordia nos llama sacerdotes. Mire lo que dice en el versículo 4. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da su honor. Siempre sabemos que es Dios, que nosotros solamente somos un instrumento usado por Dios, pero el que siempre se tiene que llevar la honra y la gloria es Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos ha llamado. Él, por su misericordia, por su gracia, estamos en el caminar. Y dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos quita ese velo, se nos rasga ese velo que no nos permitía poder mirar más allá de lo que nuestra propia mirada puede ver. Así es que no es de nadie, sino solamente es por la gracia de Dios. Es por Dios y para Él es el que hacemos las cosas.
Mire, el número 4, perdón, el número 5, vamos en el 5. Vive en obediencia a Dios constantemente. Usted como sacerdote, usted como intercesor debe de vivir siempre conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, ¿verdad? Sí, sabemos que vamos a fallar, pero nosotros como hijos de Dios, entre más busquemos de Dios, más tengamos intimidad con Dios, más vamos a estar un poco más firmes delante de Él y haciendo su voluntad en obediencia, ¿verdad? Él es lo que quiere que vivamos obedientemente a lo que Él nos ha mandado en su palabra. Y mire lo que dice en el versículo 8, sufriendo apredio a lo que es la obediencia, ¿verdad? Sí, a veces batallamos y decimos, no, no puedo con este carácter, hoy no puedo dejar esto. Sí se sufre, pero sabe que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así es que debemos de vivir en obediencia. Eso es lo que debemos de tener como intercesor sacerdotal delante de Dios. Mire, vamos a leer una historia. Cuando estas características existen en el creyente intercesor, el poder de Dios se mueve por sus oraciones. Sabemos que el poder de Dios, cuando nosotros tenemos estas 5 características, cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando nosotros tenemos compasión, amor por aquellas personas que necesitan de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que el poder es de Dios, la excelencia es de Dios, esto es lo que nuestra oración, como sacerdotes, nuestra oración tiene poder delante de Dios cuando usted vive una vida en obediencia, una vida conforme a la voluntad de Dios. No, ¿quién le dijo que era fácil? No es fácil, pero le vuelvo a repetir, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así es que, mire, vamos a leer una historia en Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 2. Para que pueda entender un poquito más de lo que el poder del intercesor, del sacerdote. Mire, vamos a leerlo. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podía acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en el que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Me voy a parar aquí poquito en el 6 para poder explicar un poquito. No sé si usted sepa de esta historia de este hombre que estaba paralítico y que supo que Jesús estaba ahí en una casa y entre 4 amigos lo llevaron, pero dicen que había tanta gente en ese lugar que no podían pasar ni por la puerta. Yo no me imagino si esa casa tenía una ventana y no se podían meter por ahí. Dijeron, no, pues a ver cómo le hacemos, pero tú llegas con Jesús. Dice que abrieron, que quitaron una parte del techo y por ahí lo bajaron. Y mire qué poderoso, o sea, por la fe, Jesús le dice, por la fe que han tenido ellos, sus amigos, por lo que estaban haciendo estos hombres. Aquí no nos dice por la fe del paralítico, sino por la fe que estaba en aquellos que lo habían llevado. Eso es lo que usted y yo hacemos a través del intercesor, por nuestra fe, por lo que nosotros le pidamos a Dios, por otras personas. Dios hace grandes cosas en la vida de aquellos que necesitan de Él. Así es que mire, voy a seguir en el 6. Algunos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda.
pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Me voy a parar ahí también un poquito para que mire, ¿verdad? Ellos los que estaban ahí, dicen, empiezan a decir, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios lo puede hacer. Y le quiero explicar esto. Mire, en una parte de la palabra de Dios que está mira, aquí lo tengo, en Hechos 1:8, dice, pero recibiráis poder cuando el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Nosotros, esa autoridad que dice Dios que tiene el Hijo de Dios aquí en la tierra es esa. Nosotros tenemos la autoridad para poder orar, interceder por aquellos los cuales estén enfermos y también pueden ser sanados a través de su vida, a través de la mía, por la fe de nosotros como sus intercesores sacerdotales. Nuestra oración tiene poder. Nuestra oración, hay muchas veces que vienen personas y nos dicen, ¿puedes orar por esto? Fíjate que estoy pasando por una enfermedad o necesito trabajo o mi matrimonio, y usted empieza a orar y de repente esas personas vienen y dicen, wow, o sea, algo está pasando en mi casa desde que te pedí que oraras, ya me siento mejor, me siento más sana, en mi casa las cosas están mejores. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí Jesús, que el Hijo de Dios tiene poder aquí en la tierra. Así es que sigamos, vamos a seguir en el siguiente. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdón de pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levantó, en el cual acto y tomando su camilla salió de ahí. Y a la vista de todos, por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto una cosa así. Wow, ¿verdad? Esta historia está hermosa. Si usted la quiere leer, la encuentra en Marcos, léala. Eso es lo que ellos se quedaron admirados, se quedaron como, yo creo, sin palabras, y decir, wow, lo que está haciendo Jesús. Imagínese en ese tiempo cuando Jesús estaba y hizo sus milagros, hizo todo. Y sabemos que ahorita no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Podemos sentir que nuestra oración llega, se eleva hasta su trono y Él nos escucha y Él está a favor de nosotros, y cosas sorprendentes, cosas hermosas a través de la intercesión, a través de la oración pasan. Nosotros podemos cambiar la atmósfera de nuestro hogar, podemos cambiar situaciones en las cuales estamos pasando a causa de la oración. Así es que mire, la acción de los 4 amigos del paralítico llevó a que el paralítico quedara presente delante de Jesús. Jesús reconoce la fe de los amigos del paralítico y le concede 2 cosas muy importantes a este hombre. Le perdona sus pecados y sana su parálisis. Fíjese, wow, lo que hace, o sea, no nada más lo sanó del cuerpo físico, sino también le perdonó todos sus pecados. Cuando le dijo, son perdonados sus pecados, levántate y vete. Ahí Dios hizo algo muy grande y sabe que a través de la oración muchos pueden ser perdonados por sus pecados, por su manera de estar viviendo en estos momentos cuando nosotros les presentamos la oración de salvación. Así es que fíjese el poder que tiene un intercesor sacerdotal. Mire, cuando el creyente sacerdote de Dios intercede definitivamente por alguien más, ocasiona que los cielos sean abiertos sobre la necesidad. Sabe que su oración y mi oración hace que los cielos se abran sobre la necesidad por la cual estemos orando. Esto nos simboliza el hecho de que por causa de la multitud apretada en la casa donde Jesús estaba, los 4 amigos descubrieron el techo e hicieron una apertura donde no había para llevar al paralítico frente a Jesús, como creyentes y ahora como sacerdotes. ¿Qué tanto
deseamos tener la oportunidad de mover la mano de Dios a favor de otros y a favor de nosotros mismos. ¿Qué tanto tú tienes la oportunidad o quieres buscar y decirle, Señor, yo quiero que tu mano esté a favor a mis necesidades y a la necesidad de otros? Aquí lo podemos ver en esta historia del paralítico, o sea, como los amigos, yo me imagino, no, como demos lugar, hemos mirado lo que Jesús ha hecho con otras personas y creemos que a ti también te va a sanar. Entonces, así como usted en su vida, Dios ha hecho algo, a usted la ha cambiado, la ha transformado, la ha restaurado, la ha libertado, ha hecho muchas cosas. Usted dice, si lo hizo conmigo o lo hizo con otra persona, también lo puede hacer contigo. Así nosotros somos ese canal de bendición para otras personas, para que ellos puedan mirar que la oración tiene poder. En otro pasaje de la Biblia nos enseña que la oración del justo tiene poder. ¿Y qué es un justo? Tener misericordia por aquellos que necesitan, pero también necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire, vamos a ver otro punto. Las 5 características nombradas anteriormente son todas basadas en el estado espiritual. Por lo tanto, se tiene un enemigo formidable. ¿Cuál cree que es el enemigo que tenemos usted y yo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder tener esa intimidad con Dios y para poder ser ese intercesor en santidad para aquellos que lo necesitan? ¿Qué cree? ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Qué cree que es? Nuestra carne. Nuestra carne. Una de las maneras más poderosas que encontramos en la Biblia para sucumbir la carne es la práctica del ayuno, de poder quitarle fuerzas a nuestra carne y decir, no se va a hacer lo que tú digas, sino voy a orar, voy a meterme en intimidad con Dios para que nuestra carne pueda menguar y nuestro espíritu pueda crecer. Es por esto, es que la intercesión efectiva conlleva una práctica constante en ayuno. Mire, así como usted intercede por otras personas, también como intercesor usted tiene que tener una vida de ayuno y de oración. El ayunar es practicar el dominio sobre la carne con simplemente negarle el comer cuando tiene hambre y cumpliéndose el tiempo del ayuno, comer, no satisfaciendo nuestra carne, ¿verdad? Vamos a levantar nuestro ayuno, dijimos, no, pues vamos a ayunar 8 horas, 12, no sé cuántas horas usted ayune, pero dice, no, ya ahorita ya quiero que se termine el ayuno, ahorita voy a comer. No, no tenemos que comer y, ¿cómo se dice? Llenarnos así, sino tenemos que también a tratar de que no darle gusto a la carne, sino también comer sanamente. ¿Por qué? Porque a nuestro estómago no le ha caído nada y nos puede caer mal la comida, nos podemos sentir mal. Entonces, no trate de comer sanamente, ligeramente después de ayunar. Comernos, por ejemplo, si usted si usted es un creyente sacerdote, decide ayunar no comiendo en la mañana hasta pasando las 3 de la tarde. Cuando llegue las 3 puede comer, pero solo ligeramente, con la única intención de nutrir su cuerpo, con la única intención esa, sino no de quedar, ay, voy a llenar hasta, porque tenía mucha hambre ya y me voy a llenar hasta, ¿cómo dicen? Hasta retacarme, no, sino vamos a comer ligeramente, nada más para nutrir nuestro cuerpo. Puede comer ensaladitas, un caldito de lentejas, un caldito de pollo, no cosas pesadas, sino cuando estemos en ayuno, también tenemos que aprender a comer ligeramente solamente para nutrir nuestro cuerpo. Cuando la carne es sucumbida, el espíritu se fortalece, y cuando el espíritu se fortalece, la comunión con Dios se fortalece, ya que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Eso nos enseña, ¿verdad? Recuerden que yo les decía que nuestra carne la vamos a hacer que ella no nos domine a nosotros, sino que sea el espíritu el que se fortalece. Y mire, cuando nuestro espíritu se fortalece, empezamos a dar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, ¿verdad? Paciencia.
esos frutos del Espíritu empiezan a salir en nosotros y empezamos a comprender a las personas y ya cuando vienen a ti te dicen, puedes orar por esto, mira que estoy pasando esta circunstancia y muchas veces escuchan, no, pues es que pues estás pasando por eso porque tú quieres, ya te dije que fueras a la iglesia, no, o sea, porque ahí ya está actuando nuestra carne, sino al contrario, claro que sí, vamos a pedirle a Dios que Dios empiece a obrar en tu vida, que Dios empiece a revelarte tu vida, que quite toda venda y si no, ser compasivos, ¿verdad? Con esas personas que a lo mejor dices, ay, es que ya le he dicho que vaya a la iglesia y que esto y no quiere y nada más quiere que esté orando, pero eso es lo que nosotros en el ayuno y la oración hay poder y si usted ayuna y ora por esas personas, créame que cuando menos se imagine esas personas ahí van a estar en la iglesia o por la situación por la cual está pasando usted, que se dice, voy a orar y voy a ayunar por eso, Señor, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Créame que sí, nuestro cuerpo se debilita, pero sabe que nuestro espíritu está fortalecido y Dios es cuando empieza a revelarnos y empieza a llenarnos de su presencia y podemos tomar con más calma, podemos ahora sí como dice su palabra, que la paz está de Dios sobre nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa el problema, no importa la situación, usted está tranquila porque usted confía que Dios lo va a hacer. Esa es la importancia del ayuno, de la oración como sacerdote intercesor. Así es que este es su clase número 5. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, si usted con mucho gusto nos puede poner ahí su pregunta y se la podemos contestar ahí, vamos a estar contestándolo. Haga esas preguntas porque así aprendemos aún más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si dice, ¿sabes qué, Lili? No te entendí muchas cosas. Lea su clase y verdad que Dios va a abrir aún más nuestro entendimiento, va a ir cada día que usted se meta más en oración, en intimidad con Dios, le va a ir revelando cada día más de su palabra, pero nosotros tenemos como intercesor, nosotros debemos de ayunar también, no nada más podemos así ya en la oración, no, el ayuno y la oración, dice la palabra de Dios que el ayuno y la oración tienen poder. Mire, los creyentes en Dios que reconocen ser sacerdotes tienen la oportunidad de hacer de sus oraciones e intercesión poderosas que muevan la mano de Dios para salvación, restauración, sanidad, liberación, fortaleza y protección de todo mal por aquellos los que interceden. Nosotros podemos mover la mano de Dios a nuestro favor, ¿verdad? Como les decía, para que aquellas personas puedan ser restauradas, puedan ser libertadas, puedan ser fortalecidas, puedan tener esperanza en sus vidas, en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, ya no puedo más con esta situación, dame fortaleza, nosotros movemos la mano de Dios a nuestro favor y Dios es su misericordia, dice la palabra, que es todos los días. Así es que siga adelante, siga aprendiendo cada día más de lo que Dios tiene para su vida. Dígale, Señor, sabe que a lo mejor usted dice, no, ya, a mí me cuesta ayunar y quiero decirle que a todos nos cuesta ayunar, es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece, Señor, es para ti y es por ti, porque yo quiero ser usada, Señor, quiero ser esa intercesora, Señor, que mueve tu mano a favor de aquellos que lo necesitan. Así es que esta fue tu clase número 5. Dios me los bendiga. Gloria a Dios por su vida. Sigan comentando en sus clases, sigan metiéndose a sus clases, no se las pierdan. Dios tiene aún cosas maravillosas para nuestras vidas para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Que sigan teniendo una excelente y hermosa y súper bendecida semana. Así es que yo voy a orar para terminar y Dios me los bendiga. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Dios, de poder aprender aún más de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Enséñanos, Padre, a ser esos intercesores conforme a tu voluntad, Dios. Que sea tu Espíritu Santo llenándonos, Señor, hablándonos, Señor, poniendo esas palabras correctas
cómo debemos de orar, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectó hoy en esta tarde en su clase, Dios. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos, Señor. Bendice sus hogares, sus trabajos, Dios. Bendice sus finanzas, Señor. Padre, te pido que jamás falte la harina y el aceite sobre sus mesas, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú, oh Dios, que seas tu Espíritu Santo día con día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bonita tarde. Dios me los bendiga. Hasta la próxima clase.